Bueno, egun on guztioi eta, lehenik eta behin, eskerrik asko, hemen egoteko aukera emateagatik. Naiz eta San Ferminak izan da, badago denborarik dena egiteko, ezta. Saiatuko naiz 20 minututan egiten, ez dut uste lortuko dudanik, baina nik uste dut, jasoko dute Gorkaren bronka. Vale, buenos días a todos y a todas y, en primer lugar, pues eso, agradecer la oportunidad de estar aquí, que siempre un placer. Y trataré de concentrarlo en 20-25 minuticos, creo que lograré, trataré de hacerlo, ¿no? Bien, había una serie de aspectos introductorios que quería trabajar inicialmente, trataré de acelerarlo también, sobre todo un poco lo que señalaba, ¿no? Verbalmente, la oportunidad que nos concede este tipo de encuentros para intercambiar y sobre todo cuando sabemos que va a haber un producto final de estas características y en el cual nos puede evitar un problema a veces habitual que es el tema de los solapamientos, ¿no? Por otro lado también la oportunidad de esa posibilidad de contrastar las perspectivas, que yo creo que incluso en estas primeras intervenciones yo creo que yo estaba disfrutando, ¿no? Escuchando cómo han sido los diferentes abordajes, porque sí que es cierto que hay elementos comunes y por eso el objetivo el que me planteaba de la sesión no era tanto, que también lo es, que lo va a ser descriptivo, es decir, señalar cuáles son las nociones, los aspectos centrales del ámbito que me tocaba trabajar, que es un poco el socioeconómico, ocupacional, impacto de la crisis, que es realmente amplio. También hay que señalarlo porque muchos de esos aspectos también han ido emergiendo. Pero sobre todo es poner algunos de estos resultados, hipótesis, enfoques de esta primera aproximación de los resultados, ¿no? Pretendía que no fuese una lluvia de datos, no sé si lo lograré, la propia articulación de la exposición está realizada para que sean las ideas o nociones centrales las que la articulen, pero es cierto que serán incorporados. También es muy importante, o que trato de realizar en muchas de las ocasiones, es tratar de hacer un enfoque que corrobore algunas de las dinámicas identificadas en el periodo 2010-2014 a través de una lógica comparativa, es decir, fundamentándome en análisis preliminares de otras fuentes, Eustat, EPA, FOESA, que la verdad que es una enorme oportunidad también para nosotros haber trabajado en FOESA y poder aplicarlo a análisis de estas características, ¿no? Al mismo tiempo, y es un reto también, y por eso voy a tratar de no introducirme demasiado, pero sí realizar algún guiño, ¿no? Desde la transversalidad de género, porque es un aspecto que también me gusta considerar en las realidades, fenómenos y expuestos, porque además es obligado para incorporar los diferentes matices, ¿no? Y que sea un escenario de generar nuevos interrogantes que puedan abrir nuevos cuestionamientos o nuevas vetas de profundización, análisis. Y todo ello en un ajuste temporal bastante limitado, ¿no? Y que dé oportunidad también para el espacio de intercambio, que es un poco la oportunidad. De ahí que el reto, voy a tratar de trasladar 5 ideas. Es cierto que tiene un poco de trampa porque son 5 ideas generales con subideas internas, pero en realidad son 5 ideas, ¿no? Vais a ver que son 5 ideas que se van a caracterizar sobre todo por un proceso de pérdida. He puesto ahí lo del tema de los matices, incluso yo creo que algunos de ellos ya se han expuesto en la intervención, por ejemplo, de Luis anterior, ¿no? Que yo creo que ahí puede haber una diferencia de perspectivas, ¿no? Y sobre todo ese proceso de pérdida desde el punto de vista de la oportunidad que concede trabajar en lógica comparativa de 2010-2014, ¿no? Que es una goza hacerlo así. Y sobre todo, parte de esas ideas, yo creo que importantes, a partir de un bagaje de investigaciones previas, desde estudios previos del grupo Alter al que pertenezco, sobre ejercicios de aproximación a la realidad del colectivo de origen extranjero. Es decir, no partimos de cero, sino que vamos a utilizar un poco esa rejilla, ¿no? Y luego otra serie de ideas transversales que también son importantes y que quiero matizar desde el principio, aunque luego creo que se verán en cada una de las diapositivas, ¿no? Por una parte, la diversidad interna dentro del colectivo, es decir, tratar de romper con la tradicional representación de homogeneidad dentro del colectivo de origen extranjero, ¿no? Hay
está afectado por diversidad intergrupal, es decir, en esa dualidad clásica extranjero-autóctono, entre comillas, aunque los conceptos nos quedan cortos, pero la verdad que también está afectado por grandes dosis de desigualdad intragrupal, es decir, en el seno del propio colectivo, ¿no? Por otro lado, y bueno, ya esto es una visión un poco más personal, pero tiene que ver con un enfoque desde el punto de vista de las desigualdades o nuevas desigualdades. No me suele gustar hablar de nuevas, por eso lo entrecomillo, porque la verdad que muchas de ellas son mantenidas a lo largo de la historia, pero que sí que afectan especialmente al colectivo de origen extranjero, ¿no? Y esa es un poco también del área de la que parto, pues un poco la caracterización de mi enfoque en este caso tiene que ver por ahí, ¿no? Fundamentado pues en, bueno, aquí he cogido una de las gráficas, pero podría ser, ¿no? El riesgo de pobreza y exclusión social de población española, esto es a nivel estatal, ¿no? Valores cercanos al 30%. Si vamos de la de población extranjera de la Unión Europea, ya vemos que casi llega a duplicar, ¿no? El riesgo de pobreza o exclusión social. Y la extranjera del resto del mundo pues casi llega a triplicar, ¿no? El riesgo de pobreza y exclusión. Es decir, estamos realmente ante un colectivo al que afectan realidades de vulnerabilidad de forma más importante que a la población, entre comillas, autóctona, ¿no? Y este es un matiz que va a caracterizar el propio abordaje, ¿no? Luego, por otro lado, las propias diferencias entre territorios, por eso también es una oportunidad tener acceso a estas bases de datos, pues nuestra experiencia tanto a nivel estatal como a nivel de Nafarroa, pues sobre todo para ver si se reproducen estas lógicas o no, ¿no? Y cuáles son los matices. Y luego también es una idea que yo la verdad que la suelo enumerar en bastantes ocasiones y es el riesgo de fractura social, ¿no? Que se puede producir. Es cierto que hay algún matiz que luego yo también realizaré con respecto a la exposición de Luis, en el que determinados indicadores parecen no verse afectados, pero sí que en alguna ocasión habría que ver hasta qué punto tiene que ver con una asunción de cuál es la realidad, de la posición que tiene que ocupar en la sociedad de acogida, etcétera, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchos indicadores de carácter socioeconómico que nos hablan de ese riesgo de fractura social, ¿no? Y pues también con ese matiz de, en algunas ocasiones, el freno a procesos de integración. Es cierto que algunos de los indicadores hablan en esa dirección, de que parece que no se ven afectados, pero es cierto que veremos otros que sí que nos hacen o nos obligan a llamar la atención. Bien, después de este elemento introductorio y algunos de los elementos de enfoque, las 5 ideas que quiero trabajar. Primera de ellas habla un poco de cuál ha sido el tránsito, ¿no? Yo no lo situaría tanto en el año 2010 como antes, ¿no? De ahí que esté recurriendo a alguno de los abordajes previos, ¿no? De cómo se ha producido ese tránsito del mercado laboral. Es cierto que ahora voy a centrar la aproximación en el mercado laboral porque desde el punto de vista de lo socioeconómico es la realidad cardinal. Algunas de las cifras ya han sido adelantadas por Luis, entonces iré mucho más rápido, ¿no? Se ha transitado a lo que yo señalo la subasta de empleos, ¿no? Es decir, nosotros desde el punto de vista de análisis cualitativo había discursos muy interesantes que nos señalaban ese de, bueno, yo antes elegía y ahora tengo que coger lo que tengo, ¿no? Y en ese escenario, generalmente la población de origen extranjero, por alguno de los aspectos que veremos, es la que se encuentra en posición más débil a la hora de acceder a esa subasta, ¿no? A tomar parte en esa subasta de empleos. Importante, y también era señalado con elementos de la composición de los hogares, y lo iba a pasar muy rápido, es cierto que las mayores motivaciones son aquellas que tienen que ver con el espacio relacional, es decir, la articulación de las redes transnacionales, la reagrupación. Es cierto que desciende lógicamente con respecto a 2010, 2014, siguen siendo los motivos centrales para articular el tránsito, o que provocan el tránsito, el conocer a alguien, reagrupación, etcétera. Pero es cierto que la motivación laboral es destacada también, ¿no? Y sobre todo la motivación laboral que apunta a que pues, la Comunidad Autónoma Vasca es la señalada como destino precisamente porque es la que hay más trabajo, ¿no? En 2010 señalaba el 44,7%, que será la motivación principal, y sí que es cierto que ha descendido al 37,9% en 2014, pero sigue siendo un elemento clave, ¿no? La representación de la Comunidad Autónoma Vasca como un espacio de mayor atracción por la representación de más trabajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Que lo que domina, a pesar de esa representación, es precisamente la ausencia del mismo en el caso de la población de origen extranjero, ¿no?
incremento generalizado con desigual impacto según grupos y sexos de la situación de desempleo, pero es, bueno, dominar, lo que sí que es cierto es que se produce ese incremento, ¿no? Estábamos en cifras de tasas del paro de 31% y el incremento hasta el 39,4% en 2014, es decir, el peso del desempleo en el colectivo de origen extranjero es más que significado, ¿no? Es desigual por grupos. Esto es una de las... en numerosas ocasiones he incorporado esta tabla, pero no entraré a profundizarlo porque ya lo señalaba en la introducción. Es decir, no hay una representación homogénea del colectivo, etcétera, ¿no? Los impactos son desiguales según las características del colectivo. Alguna de ellas lo pasaré bastante más rápido para ajustarme al tiempo. Pero como señalaba, sí que es importante verlo también en esa lógica comparativa o comparada con respecto a la población general, ¿no? Tomando los datos de la Comunidad Autónoma Vasca de los últimos, pues yo creo que aquí de los últimos 14 años, con respecto a cifras de desempleos, ¿no? En azul la población de ambos sexos y la población extranjera, ¿no? Si nos concentramos en el periodo de tiempo que ocupa los dos momentos de la encuesta, es significativo que justo se encuentra el momento en el que se produce mayor distancia entre el impacto del desempleo en la población autóctona y la población extranjera, ¿no? Que casi lo triplica, ¿no? Entonces eso nos está hablando del mayor impacto dentro de esta población, ¿no? Desde el punto de vista de una perspectiva de género, se ve un poquito menos en azul el porcentaje de hombres desempleados y en naranja el porcentaje de mujeres desempleadas. También una línea temporal desde el año 2002, ¿no? Volvemos a ubicar en el periodo que nos ocupa, en el que se puede hablar de una igualación a la baja, ¿no? Bueno, aquí hay una especie de contradicción porque no es a la baja realmente, porque estamos hablando de elevadas tasas de desempleo, pero es decir, no es porque descienda el porcentaje de mujeres desempleadas, sino porque se incrementa el de hombres, ¿no? Y ese es uno de los ejemplos clásicos, ¿no? Estos eran los datos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y estos son los de la propia encuesta, que lo vuelve a señalar, ¿no? Es decir, se mantiene relativamente la relación con la actividad de las mujeres en el rango de ocupado, del 50,9 pasa al 49,9, es decir, la diferencia es poca, pero se ve claramente cómo lo que desciende es la posición ocupado de los hombres, ¿no? Sí que es importante también señalar la situación de potencial parado o parada. Es decir, en el caso de los hombres del colectivo de origen extranjero es mayor y significativamente mayor que en el de las mujeres. Se incrementan los dos casos y se mantiene también la diferencia. Incluso se incrementa esta diferencia, ¿no? Entonces también es un elemento a considerar. Luego otro de los factores importantes, que lo había señalado Luis, tiene que ver con la prolongación de la búsqueda de empleo, ¿no? Que para mí es un elemento significativo, ¿no? El gran impacto que se produce entre pues el periodo concentrado, es decir, la mayor parte de la población lleva más de 2 años, ¿no? buscando empleo, ¿no? Y eso nos está hablando de un fuerte cambio, porque realmente la cifra o el valor más representativo en el año 2010 era de menos de 6 meses buscando empleo y hemos dado un salto a entre 2 y 5 años buscando empleo. Es decir, esto, como veremos luego, nos está hablando del riesgo de agotamiento de recursos, desmotivación, etcétera, ¿no? También significativo, pues, la posición con respecto al tiempo trabajado en el último año. El valor más significativo en el año 2010 era que el 42,7% de la población de origen extranjero había estado 12 meses trabajando, era la cifra más alta, y ahora se ha dado una inversión completa. Es decir, estamos hablando de que la cifra más alta se encuentra entre quienes no han trabajado nada en el último año. Entonces, la inversión es completa, ¿no? ¿Y cuáles son los obstáculos que se presentan? Pues aquí también hay un elemento que me gustaría igual que trabajemos o que señalemos, ¿no? En el año 2010 el obstáculo principal que era señalado era el desconocimiento de los idiomas locales, ¿no? Es decir, el desconocimiento del euskera como barrera principal para tener acceso al mercado laboral. Y sin embargo, en 2014 nos encontramos con
en el 2014 nos encontramos con el país de procedencia señalado como el principal problema a la hora de acceder al mercado de trabajo. Nos puede estar hablando de discriminación, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy importante, ¿no?, que sea representado como el principal obstáculo, el país de procedencia, ¿no? Y luego también otro elemento que he señalado a última hora, que tiene que ver con el alto peso de la experiencia laboral, ¿no? Es decir, el 32,3% señala que la experiencia laboral también es un problema. Y si estamos hablando de dificultades de incorporación al mercado de trabajo y no podemos adquirir experiencia laboral, pues bueno, estamos en esa lógica perversa, ¿no?, de reproducción de las dificultades. Segunda de las ideas. Tiene que ver, bueno, le llamaba de elegir lo que quiero un poco en esa lógica, esa metáfora del pasar por el aro al aceptar lo que sea, ¿no?, los rasgos comunes de la precariedad laboral. Vamos a hablar de todos aquellos elementos que tienen que ver con el debilitamiento de la capacidad protectora del empleo, ¿no? Aquí me suele gustar utilizar una tabla que trabajábamos en FOESA en 2013. Nos fijamos solo en la línea de arriba, que tiene que ver con las personas que se encuentran trabajando, ¿no?, que declaraban encontrarse en situación de trabajo, año 2007 y año 2013. Si nos fijamos aquí, en el año 2013, el 44,2% de las personas que se encontraban trabajando las podíamos ubicar a partir de los indicadores de exclusión, integración, etcétera. Solo el 44,2% las podíamos situar en la situación de integración plena. Es decir, el resto de la población se encontraba en alguna situación de vulnerabilidad, ya sea integración precaria, exclusión moderada, exclusión severa. Es decir, uno de los elementos fundamentales de los últimos años es que el empleo rompe con esa perspectiva de garantía de integración, ¿no? Incluso hay realidades como las de pensionista o labores del hogar que daban una garantía mayor de integración que la propia presencia del empleo, ¿no?, que es lo que hemos venido a denominar trabajadores o trabajadoras pobres, etcétera, ¿no? Es decir, que eso también es importante. El empleo no es garantía de integración, entonces hay que estudiar las características del empleo. Y más, también en los mismos datos de FOESA, que veíamos que la mayoría de los empleos precarios se concentran en la población de origen extranjero, que triplica o incluso, bueno, es cierto que en el 2013 solo, entre comillas, duplicaba, pero sobrerepresenta la presencia de empleos precarios en la población extranjera por encima de española de la Unión Europea, de los 15. Bien, pero sí que es cierto, esos matices que señalaba previamente, que con respecto a los problemas y satisfacción subjetiva, es cierto que la mayoría de los problemas detectados en 2010 se señalan que descienden, ¿no? Tanto la obligación de horas extras, salario menor al regulado, incumplimiento de derecho al descanso, bueno, aislamiento, rechazo, trato humillante, es decir, todos esos problemas, todos descienden. Resulta llamativo, a mí también me resulta llamativo ese hecho, ¿no? Pero el señalamiento subjetivo de esos problemas desciende. Claro, pero estamos hablando de señalamiento subjetivo de esos problemas. Habría que estudiar, a veces igual desde el nivel de lo discursivo, por qué se da eso, ¿no? Si tiene que ver con una situación, nosotros en algunos estudios previos señalábamos también de esa pobreza agraciada, ¿no? Esa, bueno, por lo menos tengo lo que tengo, ¿no? O sea, el descenso del nivel de aceptabilidad, etcétera, ¿no? Habría que estudiar con detenimiento, pero es cierto que los datos nos hablan de eso. Sin embargo, sí que también es cierto que hay elementos que tienen que ver con el crecimiento de insatisfacción en dos esferas, que tiene que ver con las posibilidades de promoción a la empresa, es decir, que se incrementa el nivel de insatisfacción con respecto a eso, y el horario de trabajo. En mi opinión, son dos elementos muy, muy importantes, ¿no? Y que tienen que ver también con la voluntad de incorporación y de integración plena en la sociedad de acogida. Es decir, no solo quiero trabajar, sino que quiero tener posibilidad de promoción social y quiero tener posibilidad de utilizar el tiempo de trabajo en las mismas condiciones que el resto de la población, ¿no? O sea, nos está hablando por una parte del deseo de integración y de las lógicas de integración y de adaptación a las mismas, pero es cierto que es donde se señala el mayor nivel de insatisfacción. Por otro lado, lo pasaré rápido. Tampoco quiero decir que sea un problema desde el punto de vista de la precarización, pero es cierto que el sector servicios en muchas ocasiones es el que concentra pues, las peores condiciones, y este es el proceso que se ha producido.
Parece que no he identificado el gráfico. Bueno, el tránsito era un poco más evidente como se veía en el... Pero bueno, se ven las cifras. Se reduce claramente la posición el crecimiento del sector servicios, pasa del 72,6 al 82,4 y la reducción de la industria, ¿no? Y sobre todo también la reducción del peso en la construcción. Era bastante también claro hacer esta comparación con respecto entre la población extranjera y total, sobre todo porque la población extranjera ocupa el 82,4% en el año 2014 frente a la población total de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es el 72,4%, aunque también es una población fundamentalmente pues ubicada en el sector servicios. Pero sí que es importante centrar la atención en el tema de la diferencia que existe entre la posición que ocupa la población en su conjunto con respecto a sectores como la industria, ¿no? Es decir, el veto de acceso a la población de origen extranjero a ese sector. Vale, y luego diferentes grados de tercialización en función de los grupos nacionales, ¿no? No voy a entrar demasiado en eso. Temporalidad, mira, ha habido suerte. Mayor asentamiento, que es positivo, es decir, vamos a ver aquí que hay unas ciertas paradojas, pero distancia con respecto a la población total. Tránsito entre el año 2010 y 2014. Sí que se ha movido alguno de los... Importante, yo aquí sí que hacía un matiz con respecto a Luis, porque yo creo que en la que presentaba él estaban las dos categorías unidas, tanto sin contrato como temporal, y aquí, sin embargo, separadas. Se ve un ligero crecimiento de la variable de contrato temporal y la que sí es muy claro el descenso de aquellas personas que se encuentran sin contrato, ¿no? Es decir, que casi hacia la mitad, ¿no? Y luego sí que es muy positivo el incremento de las situaciones que señalan duración indefinida, del 48,8 al 56%, que es un dato positivo, pero que también habría que leer con cuidado con respecto a cuáles son las garantías de indefinido en el mercado laboral actual, ¿no? Con las reformas, etcétera, ¿no? Entonces, también, por eso señalaba ante interrogantes la menor temporalidad, más estabilidad. Bueno, habría que coger un poco con pinzas. Y la disparidad interna, que la voy a pasar muy rápido. Pero sí que es lo importante esa fractura, ¿no? Esa fractura que señalaba con respecto a la población en su conjunto. Se ve muy claro. En azul la población de origen extranjero y el 14 la total. Por la distancia que existe entre quien ocupa las posiciones de duración indefinida, pues la distancia es grande, tanto también en la temporal, mayor temporalidad, menos contratos indefinidos en la población de origen extranjero, y en el tema de sin contrato, pues la distancia también enorme, ¿no? Bien, el tema de la descualificación, que también se ha señalado, proceso de significada pérdida de las posiciones más cualificadas. Aquí se da otra inversión, un cruce entre el año 2010 y 2014, ¿no? Sobre todo en esas dos variables, ¿no? Cómo se pasa de un 56,8% de población de origen extranjera que señala que ocupa posiciones de trabajo cualificada a un 33,9%, y lo que realmente crece se da esa inversión, el trabajo no cualificado, ¿no? Y esto es un elemento que nos habla de la precariedad de las posiciones que se pueden estar produciendo. Disparidad entre grupos nacionales, también, que no voy a entrar. Tercera de las ideas. Esta idea ya está un poco ligada con respecto a la anterior de cuál es el escenario laboral, pero cómo impacta eso en las condiciones de vida, ¿no? En un escenario de bailar en la cuerda floja, ¿no? A temblar en la cuerda floja. Lo señalo porque también viene de algún fragmento cualitativo que habíamos obtenido, en este caso en Navarra, y que hablaba de, bueno, pues cuando llegué pues estábamos un poco bailando, ¿no? Sobre la cuerda floja, pero cómo precisamente por la acumulación de impactos, etcétera, y el apoyo sobre otras personas o espacios informales, etcétera, incrementa todavía más la situación de vulnerabilidad y de desequilibrios. Muy claro con respecto a los datos generales a nivel del Estado, de los frenos al proceso de integración de la población de origen extranjero, cómo crecen las situaciones de exclusión severa y la de exclusión compensada. Es decir, cómo a nivel general se produce un tránsito entre el año 2007 y 2013, que son años bastante parejos con respecto a 2010-2014, de un proceso de vulnerabilidad creciente, ¿no? Con respecto a los ingresos, tres situaciones. Reducción de la presencia de las
rentas del trabajo, del 50,1 al 46,4, es decir, menos de la mitad de la población de origen extranjero sus ingresos principales provienen de las rentas del trabajo, y muy preocupante la mantenida situación, aunque desciende algo, de la realidad de personas, hogares sin ingresos. Y con respecto a los ingresos, pues la reducción, ¿no? Ingresos mensuales per cápita, reducción en casi 70 euros, de 863 a 795, ¿no? Reducción de los ingresos y, por otro lado, incremento de los gastos mensuales per cápita, ¿no? Y lo más importante, comparando los dos, es que el margen de ahorro es casi nulo y muchos de ellos pues, se van en remesas. Con todo ello, ¿en qué nos encontramos? Pues también un escenario de estrategias agotadas, ¿no? Casi no hay margen para las estrategias. Es cierto que hay un elemento positivo, que muchas de las personas que han llegado pues, o tienen la deuda pagada o no tienen deuda asumida, que eso es también importante, que se incrementa ese porcentaje de personas que lo señalan, ¿no? Hasta el 80,7%, o no tienen ni siquiera pendiente de pago. Pero sí que también es importante los procesos de descapitalización que se han producido, porque cuando se pregunta la posesión de una o más viviendas residenciales en su país, el claro descenso que se ha producido, también bienes destinados a actividad económica en su país, otros bienes, tierras, ganaderías en su país, y también con respecto a la pérdida de capital en viviendas residenciales en la Comunidad Autónoma de Euskadi o en España. Es decir, se ha producido un proceso de descapitalización. Es decir, que en parte se ha compensado los impactos, pero tiene que ver con un proceso de pérdida de poder adquisitivo o pérdida de capital. Cuarta de las ideas, rápidamente, tránsito precisamente con esos procesos de empeoramiento de las condiciones de vida, etcétera. Aquí soy un poco más... Ya veis que el tono un poco más negativo tiene que ver con ese tránsito un poco de la subsistencia a la subexistencia. Es cierto que igual los datos no nos llevarían a hablar de esas situaciones de subexistencia, pero sí que hay impactos en las condiciones de vida que son importantes destacar. Por ejemplo, con respecto a las privaciones cotidianas, ¿no? Notable empeoramiento de las condiciones de vida, es decir, se ve claramente el impacto que se produce pues, en el incremento de las dificultades para cubrir necesidades de alimentación, vestido o vivienda, ¿no? Es decir, que son necesidades básicas y que se incrementan casi en 6 puntos, ¿no? Para hacer frente a gastos imprevistos, que eso es una de las características que suele producirse también generalmente, el descenso es casi mínimo el porcentaje sin dificultades, es decir, solo 1/3 de la población se encuentra en esta situación, y lo importante también es que se prolongan el tiempo, ¿no? Es decir, estas dificultades se prolongan en el tiempo. La dificultad para cubrir necesidades básicas por 6 o más meses en el último año se ha visto incrementada, ¿no? Y esto es un aspecto también a tener en cuenta, la prolongación, las diferentes situaciones. Y luego, muy rápidamente también, ¿cuáles son los impactos? Pues realidades de endeudamiento, impago, recurrir a servicios de segunda mano, etcétera, ¿no? Ámbito residencial, no he querido entrar demasiado, pero es cierto que desde el punto de vista socioeconómico puede ser un ámbito interesante, aunque sí hay una variable que se ha mencionado, creo que en la propia composición de los hogares, ¿no? El incremento del peso del espacio compartido residencial, y que luego a mí ese aspecto hay que tener en cuenta porque puede generar escenarios de reproducción de escasez, etcétera, ¿no? Y luego también habría que analizar en un futuro el grado, el porcentaje de tenencia, ¿no? Porque generalmente domina el alquiler, pero habría que echar un vistazo a ver, es un dato el que no he tenido tiempo de mirar, a ver cuál es el porcentaje de tenencia en la población general, ¿no? Porque esto también nos hablaría de cuál es el grado de integración, ¿no? Un aspecto importante que me tranquilizaba en parte con respecto a mi análisis es la convergencia discursiva. Es decir, hay una convergencia entre la percepción subjetiva y objetiva de la situación social. Por una parte se ve claramente a través de los indicadores, ¿no? o las situaciones de privación, el incremento de las situaciones de privación multidimensional en aspectos básicos, como señalábamos, de necesidades básicas, y eso coincide con el incremento de la percepción subjetiva de la situación de vulnerabilidad de la población de origen extranjero, que se concentra sobre todo en la situación pobre, más bien pobre, incluso apañándose, creciendo, pero el terreno menos señalado es el de confortable o próspera, es decir, existe una convergencia
entre la situación objetiva de impacto y la situación subjetiva del mismo. Y por último, una de las ideas que tiene que ver con lo que señalaba previamente, ¿no? Esa de la red que salva, en muchas ocasiones, me gusta esta metáfora también desde el punto de vista que a veces cuando hablamos de las redes de ayuda, las redes de apoyo, hacemos una representación de la metáfora que tiene que ver con la red del funambulista, ¿no? Es decir, la red que está siempre ahí debajo para coger en caída, ¿no? Y a mí me gusta pervertir un poco la metáfora y hablar un poco más de la red que atrapa más desde el punto de vista de la tela de araña, porque en muchas ocasiones, si no se producen lógicas de integración completas, el círculo cercano generalmente comparte las situaciones de dificultad. Y entonces esa red, en vez de salvar, lo que hace es atrapar muchísimo más, ¿no? En lógicas reproductoras de vulnerabilidad, que encima se reproducen muchísimo más en el ámbito familiar. Este es un ámbito que yo creo que es más interesante pues, con los siguientes capítulos, cuando se habla del impacto en la descendencia, etcétera, ¿no? para trabajarlo. Y he puesto creo que un ejemplo solo con respecto a esto, la desigual distribución formativa, que ha sido señalado previamente, que es un factor claramente incidente en el acceso competitivo al mercado de trabajo. Y se ve, ¿no? Se ha producido, con respecto a lo señalaba antes Luis, ¿no? El crecimiento de las realidades sin estudios significativos o solo obligatorios, ¿no? O sea, se ha producido un incremento de las posiciones formativas pues, que menos garantías de acceso dan a un mercado de trabajo tremendamente competitivo, y eso pues, bueno, tiene unos efectos y los tendrá también a largo plazo, y sobre todo los tendrá, que también es importante, ¿no? Aquí, la gráfica señala el riesgo de pobreza o exclusión social según nivel de estudios, ¿no? En 3 años diferentes, 2007, 2009, 2013. Es a nivel estatal, pero es una fotografía que se reproduce en cada una de las comunidades. Cuanto menor es el nivel de estudios, es decir, la posición analfabeto, sin estudios obligatorios, mayor es el riesgo de exclusión o de pobreza, ¿no? Algo que encima en los 3 últimos años se ha incrementado y ha crecido, ¿no? En todas las categorías. Pero vemos claramente la relación directa que existe entre los estudios y el riesgo de exclusión, ¿no? Es decir, a mayor nivel de estudios, menor riesgo de exclusión. Entonces, de ahí la importancia de toda esta serie de factores. Y sobre todo en el tema de los progenitores, ¿no? En azul, progenitores con estudios básicos y riesgo de exclusión, tanto en menores de 6 años como de 6 a 11, como de 12 a 17, pues cuanto menor es el nivel de estudios de los progenitores, mayor riesgo de exclusión, ¿no? Progenitores con estudios medios y progenitores con estudios superiores. Es decir, desde una perspectiva de futuro es una variable que hay que considerar tremendamente. Pueden haberse dado procesos de integración en el ámbito escolar, pero eso no quiere decir que estemos suministrando también las garantías de acceso igualitario al mercado de trabajo, ¿no? Y luego ya había señalado una serie de otras ideas que podrían profundizarse, que era nada más también otra de las metáforas que suelo usar y que ya parcialmente he señalado, ¿no? Que también tiene que ver con ese riesgo de reproducción del escenario de escasez, ¿no? La típica metáfora de cómo ha funcionado el colchón familiar, que es cierto que también en el periodo en el que se ha trabajado, lo digo también por experiencia en Navarra, yo creo que el impacto de la crisis fue mucho más tardío, yo creo que en la Comunidad Autónoma Vasca también, y en Navarra ocurrió lo mismo, que empezó a notarse el primer impacto a partir de 2009, etcétera, sobre todo de forma más fuerte. En ese momento, a partir de 2009, pues estaba funcionando la metáfora del colchón familiar, pero me suele gustar señalar que se convirtió también en la cama del fakir, o sea, porque en muchas ocasiones no existe ese colchón familiar y lo que existe precisamente es todo lo contrario, ¿no? Es decir, vas a recurrir a ayuda a gente que no te la puede dar o que te introduce generalmente en escenarios de escasez. Otro de los aspectos que también es importante ver desde el punto de vista de la conflictividad, por eso también me extrañaba mucho esas cifras y que creo que se podría también, escenario de la abundancia a la gestión de la escasez, es decir, cómo estamos gestionando esos conflictos intragrupales por la limitación de los recursos, competencia por recursos escasos, etcétera. Si el Estado como solución a la disolución del Estado de bienestar, etcétera, se está respondiendo adecuadamente con respecto a estos grupos concretos, que eso es importante. Y luego una de las últimas ideas, que no he tenido tiempo de hacerlo porque no tenía acceso por grupos, pero yo creo que con lo que señalaba Maya también es importante, era
en un tema que también he trabajado previamente, o hemos trabajado sobre el tema de jóvenes, de la brecha a la quiebra generacional, ¿no? La amenaza de los conflictos intragrupales por la limitación de los recursos con respecto a diferentes colectivos, ¿no? En este caso ya veis que el propio dibujo está fundamentado sobre la base del nivel de desempleo de los últimos 14 años, este me parece que era a nivel estatal, y se ve claramente la fuerte fractura entre el grupo de 16 a 34 años y de 35 a 64, ¿no? Es decir, también se duplica el nivel de desempleo, ¿no? Y esto sería interesante verlo si también ocurre con respecto a los propios grupos de jóvenes de origen extranjero y jóvenes autóctonos, etcétera, ¿no? Porque en ese caso la brecha puede ser tremenda, ¿no? Y estos efectos que para el futuro pueden tener pues, muchísimo impacto. Mila esker, hau da guztia.